Y lo que estamos viendo aquí, muchachos, es un epitelio estratificado, se llama, la mucosa está representada por un epitelio plano estratificado mucoso. Significa que tiene varias capas. Este epitelio descansa sobre una lámina propia y luego una submucosa. ¿Epitelio plano estratificado mucoso? Ajá, plano estratificado mucoso con células poliédricas, citoplasmas acidófilos. Dicho epitelio descansa sobre una lámina propia de tejido conjuntivo. Después está la submucosa. Acuérdense que todo el tubo digestivo hay mucosa, submucosa, muscular y serosa. La submucosa, ¿qué es? Pues es tejido conectivo laxo y algunas glándulas. Aquí nada más estamos viendo mucosa y submucosa en este corte. Ok, el estómago. Estamos observando, es un corte de H&Y. El otro estaba visto También a mediano aumento. H&Y mediano aumento, este también es un H&Y mediano aumento, donde identificamos un epitelio superficial que es cilíndrico simple, con los núcleos en las bases. Este epitelio se invagina hacia la lámina propia formando glándulas. Dichas glándulas tienen células mucosas. Dichas glándulas tienen células mucosas, hay células principales, células parietales, células madre y células de tipo neuroendocrino. Mucosas, epitelio mucoso, células principales, parietales, madre y neuroendocrina. Aquí solamente estamos viendo la mucosa en este corte, no, aquí no estamos viendo capa muscular ni ninguna otra cosa. Es un epitelio cilíndrico simple. Sí, el de la superficie. O sea, el epitelio superficial es un epitelio cilíndrico simple. Se invagina y forma las glándulas. Y en esas glándulas es donde están las células que le mencioné. En el siguiente corte corresponde a intestino delgado, específicamente duodeno, H&Y, pequeño aumento, donde identificamos toda la pared, de dentro a fuera, la mucosa, la submucosa, la muscular y finalmente la serosa o adventicia. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Serosa o adventicia. En la mucosa forma numerosos pliegues hacia la luz, donde el epitelio es cilíndrico. Dichas células son enterocitos que descansan sobre una lámina propia de tejido conectivo laxo y algunas células inflamatorias. A nivel de la submucosa, lo que identificamos son numerosas glándulas de Brunner, ¿sí? Que secretan moco. Y posteriormente la capa muscular propia, dispuesta en dos planos, interna circular y externa longitudinal. Y finalmente serosa o adventicia. ¿Pregunta? No. Okay. El corte corresponde a intestino grueso. Estamos observando solamente la mucosa y la lámina propia. En la superficie se encuentran epitelio cilíndrico. Dicho epitelio se invagina formando glándulas y en las glándulas podemos identificar numerosas células, entre ellas las células caliciformes, células madre, algunas células neuroendocrinas, y en la lámina propia que rodea las glándulas, pues tejido conectivo laxo y células inflamatorias. Solamente vemos la mucosa, aquí no estamos viendo muscular ni nada. ¿Sí? Es intestino grueso. ¿Esta también es?
¿Sí? ¿La parótida? ¿Sí la tienen ahí en sus cortes? A ver, les pusimos esófago, estómago. ¿Sí era un corte de parótida? Sí. Ok. Bueno, estamos observando un corte de parótida, HY, gran aumento, donde identificamos el parénquima compuesto por acinos o grupo de células epiteliales, formados por acinos serosos y mucosos, separados por un escaso tejido conectivo laxo, así como identificamos un conducto, parece un conducto estriado, revestido por un epitelio cilíndrico simple. ¿Okay? Entonces son acinos, son conductos y tejido conectivo laxo. Es una glándula salivar mayor. HY, creo que es gran aumento. ¿Okay? Epitelio cilíndrico simple a nivel del conducto. Ese es el conducto. Y estos son los acinos. ¿Okay? El corte corresponde a hígado, HY, mediano aumento, donde identificamos una vena con eritrocitos en su interior, una vena centrolobulillar, y a partir de la vena en forma radial identificamos hileras de hepatocitos, los cuales son poliédricos con un núcleo basófilo y abundante citoplasma acidófilo. ¿Okay? Entre las hileras de hepatocitos se encuentran canalículos y el espacio de Dice. El espacio de Dice es donde están los capilares. ¿Cómo escribe dice? Creo que es con doble S. Sí, Dice. Ok. Nos vamos a urotelio. Les pedimos ahí que fue un epitelio transicional, ¿verdad? Ok. Aquí estamos viendo una mucosa urotelial, HY, mediano aumento, donde identificamos un epitelio estratificado. Un epitelio estratificado porque está formado por varias capas de células. Sus células más superficiales tienen forma de cúpula o paraguas, ¿sí? Dichas células son poliédricas, de núcleos redondeados, basófilos y citoplasmas acidófilos. Esta mucosa descansa sobre una lámina propia de tejido conectivo con algunas células de inflamación crónica. ¿Cómo es el citoplasma? El citoplasma es acidófilo y núcleos basófilos redondeados, pero es un epitelio con varias capas de células. Y la característica es que las células más superficiales tienen forma de cúpula o sombrilla. El corte corresponde a riñón, HY, mediano aumento. Ponen pequeño o mediano, es correcto. Donde identificamos los 4 parámetros, que son los glomérulos rodeados por la cápsula de Bowman, los túbulos rodeados por un epitelio cúbico simple, los vasos sanguíneos y el espacio que queda entre las estructuras anteriores corresponde al intersticio renal. Intersticio renal. Aquí sería una mentira que yo les dijera, veo el túbulo contorneado proximal, el distal. Yo supongo, porque así es histológicamente, que el conducto que esté más pegado al glomérulo, pues es el túbulo, es un corte del túbulo contorneado proximal, ¿sí? Pero aquí la descripción son glomérulos, túbulos colectores, vasos sanguíneos e intersticio. Tienen que mencionar los 4 parámetros. Okay. El corte es un corte transversal de uretero, pequeño aumento, HY, que de dentro a afuera
observamos sus tres capas. Una mucosa revestida por epitelio transicional o urotelial, una capa muscular de músculo liso y una serosa o adventicia de tejido conectivo laxo y vaso sanguíneo. ¿Cuál era la tercera? Serosa o adventicia de tejido conectivo laxo y vasos sanguíneos. Vejiga. Estamos observando un corte de vejiga HY, pequeño aumento, donde en la superficie encontramos un epitelio urotelial, el cual es estratificado, que descansa sobre una lámina propia, y por debajo de ella observamos células musculares lisas distribuidas en diferentes direcciones o en fascículos pequeños. Si ponemos capas de tejido musculoso listo. Correcto. ¿Listo? Ahí terminamos urinario. ¿Preguntas, dudas, muchachos? ¿No? Ok. Nos vamos a femenino. Ok. Es un corte de vagina. HY, mediano aumento. El corte corresponde a vagina, HY, mediano aumento, donde identificamos en la parte superficial la mucosa. Que es un epitelio estratificado mucoso, porque tiene varias capas de células, ¿sí?, en la superficie. Le continúa la mucosa. Chéquenme si tiene su mucosa, no recuerdo, creo que es muscular. Es muscular y es un músculo liso. A ver, la vagina, chéquenle cómo está la pared. Mucosa. Una capa Músculo liso, muscular y adventicia. Ok, entonces, mucosa, pero todas las mucosas tienen que descansar sobre una lámina propia o membrana basal. Después, una capa muscular o fibromuscular, ¿sí?, con colágena y músculo liso y con algunos pequeños vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces es la mucosa y la capa muscular o fibromuscular, lo que aquí les estoy enseñando. HY, mediano aumento. Después de la lámina propia, la muscular está compuesta por músculo liso y colágeno. Fibromuscular. A ver, mi amor, no sé cómo. Es que se me dice que lo hicieron. Ok. La siguiente es el corte corresponde al cérvix uterino, HY, mediano aumento. El corte corresponde a cérvix uterino, HY, mediano aumento. ¿Dónde identificamos al exocérvix? Exocérvix, representado por un epitelio estratificado, estratificado mucoso, con varias capas de células. Un epitelio estratificado mucoso con varias capas de células, que cambia a un epitelio cilíndrico simple hacia el endocérvix. Cilíndrico simple, o sea, el epitelio estratificado mucoso cambia a este nivel. Miren, muchachos, aquí está una sola capa de células, acá está estratificado y cambia a un epitelio cilíndrico simple. A esto se conoce como unión escamo-columnar. Por debajo del epitelio encontramos el estroma. El estroma, dicho estroma es de tejido conectivo laxo con pequeños vasos sanguíneos. Tejido conectivo laxo con pequeños vasos sanguíneos. Es como esto compuesto, ¿verdad? Sí.
sea, los epitelios, los dos tipos de epitelios y por abajo